Cordial saludo, estimado tutor Alejandro. Nosotros somos el grupo número 5 del curso Etnohistoria. Y mi grupo número 5 está conformado por mi compañera Nora Solano y mi persona Wilfran José López Coronado. Somos estudiantes del programa de licenciatura en etnoeducación y nos encontramos en diferentes partes del país. A continuación le vamos a presentar una breve información sobre lo que es etnohistoria y las bases fundamentales que se representan en ella. A continuación veremos la otra diapositiva donde se explica o se da el paso a lo que es etnohistoria. Bueno, muy buenas, apreciado tutor. Mi nombre es Nora Solano. El día de hoy voy a dar inicio con mi video educativo visual pedagógico donde hablaremos de la etnohistoria. Originalmente la etnohistoria fue definida como la historia de los pueblos ágrafos, realizada a través de los testimonios legados por otros pueblos. Era la historia de la gente sin historia, una especie de historia de segunda mano que rápidamente sobrepasó los límites de la definición. El mismo carácter ágrafo esgrimido, en primer lugar, es muy discutible, incluso en la cuna de la etnohistoria, pues no solamente los indios de las praderas aprendieron a leer y escribir con caracteres latinos, sino que uno de ellos inventó un sistema de escritura comienzos del siglo XIX. Aunque no se generalizó su uso, en Mesoamérica había escritura desde antes de la era cristiana con inscripciones en cerámica, piedra, madera, hueso y papel. Y el hecho de que nosotros no seamos capaces de leerla no los convierte a ellos en ágrafos. Asimismo, después de la llegada de los españoles, muchos indios aprendieron a leer y a escribir, tanto en castellano como en latín o en lenguas indígenas, mientras continuaron empleando su escritura tradicional. Aunque el término etnohistoria ha aparecido esporádicamente desde que el principio del 20 fue utilizado por primera vez de modo sistemático en los años 50 por algunos antropólogos, arqueólogos e historiadores norteamericanos para describir así sus escritos e investigaciones sobre la historia de los aborígenes del Nuevo Mundo. En años más recientes, la etnohistoria ha pasado a ser el estudio histórico de cualquier pueblo no europeo y su objeto es reconstruir la historia de los pueblos indígenas antes y después de su contacto con Europa, mediante la utilización de fuentes arqueológicas, orales y documentales, junto con el sistema conceptual y los modos de conocimiento de antropología cultural y social. Tenemos ya pues dos elementos fundamentales de la etnohistoria, el uso de la teoría antropológica y el tener como objeto de estudio a pueblos bárbaros. En el sentido griego clásico, resumió las definiciones existentes entonces afirmando que la etnohistoria se puede expresar como el estudio de la historia de los pueblos normalmente estudiados por los antropólogos, lo cual es una forma de resumir sin aclarar nada. Astel trata de poner de acuerdo a historiadores y antropólogos en la definición y afirma que ambos grupos deben aceptar sin dificultad que la etnohistoria es esencialmente el uso de métodos y materiales históricos y etnológicos para obtener conocimiento de la naturaleza y causas del cambio en una cultura definida por conceptos y categorías etnológicas. La etnohistoria es un campo interdisciplinario que estudia el comportamiento humano en el pasado y está caracterizada por depender en primer lugar de documentos, por el uso de datos de otras fuentes cuando las hay disponibles, y por una metodología que incorpora la historiografía y el relativismo cultural y hace énfasis en la interacción cultural. Resumiendo este breve repaso, la etnohistoria se encuentra entre la historia de la que toma el uso y análisis de los documentos escritos y la antropología de donde obtienen los conceptos. Esta sería una visión simplista, pues la etnohistoria, como señala Millones, en 1987 se ha complejizado incorporando elementos de distintas ciencias de acuerdo con las necesidades e intereses de cada uno.
cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México celebró con un congreso los 10 años de existencia de su departamento de etnohistoria, se intentó consensuar que era la etnohistoria, pero los pobres resultados condujeron a una de las ponentes a titular el comentario general que congresó: la etnohistoria de que hay la hay, según Bonn, 1988. La etnohistoria como una disciplina aparte de una base teórica independientemente, sino como técnica de obtener datos, o sea, un estudio que se realiza a base de documentación histórica por el mero hecho de que directamente se hace etnohistoria, porque la naturaleza de las fuentes de información, documentos escritos, así lo exige, en constante con el trabajo de campo que se hace en sociedades vivas o arqueológicas que estudian los restos materiales de sociedades extinguidas. Pero los datos de la etnohistoria se estudian a la luz de los planteamientos generales de las ciencias sociales y con vista a resolver cuestiones suscitadas por esos mismos enfoques teóricos generales. Esta definición, por comparación, ha sido una de mis favoritas que en los últimos años, y lo sigue siendo hoy, ya que Carrasco establece distintos niveles de documentación, a cada uno de los cuales se aplica una técnica diferente para obtener datos. A continuación, el compañero. Entonces podemos notar que la etnohistoria ha venido desde mucho tiempo atrás, ha venido fortaleciendo su ideología. Es decir, que desde un principio se comprendió que la etnohistoria era algo analítico, es decir, que las personas podían seguir el estudio de una sola cultura o nación. Entonces la cultura de estas personas se iba trasladando a otras generaciones, donde el continente podía ir con el tiempo fortaleciéndose, y era muy necesario que regresaran los criterios de una antropología más antigua, es decir, que se mirara cómo las personas en tiempos antiguos fortalecían su cultura. Ellos permanecían con su ideología, y donde eh, la cultura ancestral fue fortaleciéndose y se convirtió en una cultura universal. Es decir, ya otros pueblos indígenas se iban fortaleciendo e iban aprendiendo acerca de lo que otros pueblos habían aprendido. Entonces, se identifican a las culturas que no se aislaron en tiempo antiguo, sino que más bien permanecían, fueron fortaleciendo sus conocimientos ancestrales. Entonces podemos notar que la etnohistoria ha jugado un papel fundamental en la historia actual de las personas, porque hay muchos grafitos se han estudiado donde pues, las personas escribían lo que ellos sentían, y estos grafitos se han ido estudiando, y según su escritura se han podido evidenciar que estas culturas en tiempo antiguo ayudaban o ayudan mucho al fortalecimiento de las culturas actuales. Entonces es una interacción recíproca, es decir, que se recibe la ayuda que hay actual por medio de las culturas que estos indígenas de tiempo antiguo dejaron. Entonces podemos concluir que la etnohistoria juega un papel fundamental en la historia actual que vivimos nosotros, donde hemos aprendido que estas culturas permanecieron por mucho tiempo gracias a que ellos fortalecían entre sí su conocimiento. Uno aprendía y
de manera recíproca el otro reciba la información y a medida de eso se iba trasladando a otras generaciones. Entonces, tutor, esto era lo que queríamos explicarle acerca de la historia y cómo con el transcurrir del tiempo nosotros como estudiantes de etnoeducación vamos aprendiendo acerca de la etnohistoria y qué papel fundamental juega en nosotros hoy día y en la cultura de nuestro país y de diferentes regiones a nivel mundial. Muchas gracias.